La palabra de Dios al Evangelio de Juan, capítulo 9. Pasaje conocido, para mí es un texto favorito en todos los versículos, en todo el capítulo, y quiero hacer un repaso, conforme también un poco voy a hacer un paralelo al final, con una palabra ya que vengo enseñando semanas anteriores, ¿no? Aquel momento donde Moisés, precisamente él sube en el monte Horeb, y ahí se genera una nube, ¿no? Que yo como título del mensaje lo había llamado nube de humo o nube de gloria, esa diferencia. ¿Cuántos recuerdan este mensaje, no? Y creo que un poco podemos también aclararlo desde este punto, desde Juan capítulo 9, aunque voy a tocar algunos otros precisamente otros principios y conceptos y también cosas que podemos tomar para nuestro corazón y poder aplicarlas en forma inmediata. Bien, dice así la palabra del Señor: al pasar Jesús vio de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta hora por todo lo que podemos escuchar conforme a tu obra. Y cuando abrimos nuestras bocas para adorarte, lo hacemos con certeza. Lo hacemos proféticamente, lo hacemos de todo corazón, porque en ti estamos seguros. En todo lo que declaramos, en todo quizás también aquello que no hemos podido comprobar en un testimonio propio, sí testimonio de otros. Por eso yo te glorifico, Señor. Guarda nuestras vidas. Pido, Señor, por consolación, pido por Mirta específicamente, para que en estos días sigas alumbrando ese camino que una vez más has allanado como un camino nuevo, más allá de los años o del poco tiempo. Tú eres Dios y sos preciso. Padre, en esta hora ilumina nuestro corazón con tu palabra, danos entendimiento, aparta toda incredulidad, aparta toda duda, toda complicación que no nos permite con claridad verte a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta aquí esta primer parte, porque después entramos en el relato en una situación de conflicto, que también lo vamos a estar viendo, importante. Pero en esta primera parte vemos que Jesús, entre tantas cosas que hizo, pudo tener contacto con un hombre ciego de nacimiento, ¿sí? Y bueno, hoy la ciencia está con ciertos avances que quizás puedan detectar en una criatura, porque él ya nace ciego. Entonces hoy están los avances conforme a esa necesidad de saber qué problema tiene ese bebé que quizás nunca en su vida pueda llegar a ver. Pero en estos tiempos no. Asimismo, con ciencia o sin ciencia, este es un caso terminal. Un caso en el cual esta persona, su familia, estaban totalmente desahuciados, sabiendo que nada podían hacer, ni siquiera entender el efecto por cual este hombre había nacido ciego. Es una realidad. Sin embargo, aquellos hombres que estaban con él, conforme a una creencia, conforme a la ley, habían pensado que había una maldición sobre su vida. Vieron que a veces nos pasan cosas y es como que analizamos esto, sacamos esta cuenta, ¿no? Decimos, bueno, algo mal habré hecho. Quizás esté cosechando, de alguna forma esté cosechando mi siembra, perdón. O a veces lo escuchamos de otros, ¿no? Y bueno, te tocó vivir conforme a lo que has hecho. Esto lo tenés merecido. Y era un conflicto, en realidad, porque los discípulos mismos le preguntaron, ¿quién había pecado? ¿Quién metió la pata en esto? ¿Sus padres, él, para que tengan esta maldición? Entonces Jesús claramente le dice, simplemente nació ciego para que las obras de Dios se glorifiquen en él. En estos días hablaba con una persona donde él abría su corazón y podía expresar. A mí me tocó una familia mala, con otras palabras los decía, ¿no? Una familia de porquería, y en algún momento Gustavo dice, lo tuve que asumir.
Dice, me tocó y me tocó. Y yo aprendí a vivir conforme a ese problema. Dejé de compararme, dejé de ver las diferencias, dejé de fijarme en la suerte de otros y comencé a vivir mi propia experiencia y hoy me levanté, hoy estoy bien y pude salir y en realidad podemos ver, fruto de ese esfuerzo, de esa consideración incluso de saber que su familia no le había dejado nada bueno, él pudo seguir adelante. Entonces, de alguna forma, muchas veces tenemos que pensar que no todo lo que experimentamos en nuestra vida, si bien tiene un propósito en Dios, no es conforme a algo que hayamos hecho mal o porque hemos nacido con mala suerte, ¿no? Porque uno dice, bueno, uno compara, dice, mirá cómo, qué bien que le va el otro, nunca tuvo un problema, aparentemente por fuera, ¿no? Y uno compara el sufrimiento con el bienestar de nuestro prójimo. Y Jesús les responde a ello, dice, simplemente es esto. Las obras de Dios se tienen que manifestar en Él. Y esto tiene un propósito donde en poco tiempo ellos lo pudieron ver manifestado. Entonces cuando se acerca al ciego y Él lo aclara, aún hablándole a sus discípulos y a aquellas personas que le estaban escuchando, dice, yo soy la luz del mundo. Y hay algo específico que debemos aprender respecto a Jesús. Si bien tu problema o el mío pueden ser muy diferentes, también va a ser diferente la forma de obrar conforme a ese problema y lo va a hacer Jesús en forma específica. Este hombre no valía de nada que escuchara de parte de Jesús que Jesús era, por ejemplo, entre tantas cosas que él declaró de sí mismo, que era el camino, la verdad, la vida, si era, algún concepto que se tenía de Jesús en ese momento. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, específicamente dijo, yo soy la luz del mundo. Preciso esto porque este hombre estaba en oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que necesitas vos en tu vida? ¿Consuelo? ¿Qué tipo de remedio necesitas del cielo? Él lo va a hacer específicamente. Fíjense cómo Jesús, a través de todo su ministerio público, Él caminando entre la gente, no operó un milagro igual a otro. Y esto nos tiene que llamar la atención de alguna forma. Y a veces esperamos el milagro que sucedió en mi hermano o en aquella persona a la cual escuchamos el testimonio, pero quizás sea distinto en mí. Este hombre tuvo que esperar 38 años para que la bendición de Dios lo alcanzara, pero en algún momento lo alcanzó. Y él no tuvo que hacer absolutamente nada para esto. Hay un antojo y una predisposición y ese gran amor de Jesús que por habernos amado primero, Él derrama su misericordia sobre nuestras vidas, ¿sí? Y de alguna forma demuestra que Él es Dios. Si vos estás aquí en este momento escuchando esto, tenés que disponer y predisponer tu corazón para saber que Dios en algún momento se va a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Y lo va a hacer de forma específica. Yo ministraba esto instantes antes cuando estábamos escuchando la adoración. No le preguntes a Dios cómo lo va a hacer. No le preguntes a Dios en qué momento. Simplemente tenés que estar fundamentado en esperanza, en fe, sabiendo que Dios lo va a hacer. ¿Amén? ¿Sí? Bien, gloria a Dios. Entonces, este hombre fue probado de alguna forma. ¿Qué hace Jesús? Escupe en la tierra, forma un poco de barro, le ensucia los ojos, ¿sí? Y encima, con esa imposibilidad, ahí está la prueba, le dice que vaya al estanque de Siloé, para que se lave sus ojos, para que lave sus ojos. Y fíjense a veces cómo ante la situación que nosotros estamos experimentando, de riesgo, de conflicto, de amargura, de desesperación, no sé si se han dado cuenta que como que las cosas se complican, ¿no? O sea, cuanto más cerca estamos a lo mejor de la solución, sin nosotros saberlos, las cosas se complican. Es decir, tras llovido mojado, de Guatemala a Guatepeor. Y uno queda con falta de entendimiento en ese tema. Pero qué bueno saber en obediencia, ¿no? Ponernos en obediencia y decir, bueno, si Jesús en este momento tan crítico, total no tenía nada que perder. ¿Es así o no? No tenía nada que perder, ya estaba jugado. Y a veces estamos jugados en la vida. Es decir, bueno, total, probar no cuesta nada. Ojo con lo que probamos, ¿no? Desde ya.
Estoy hablando de Jesús, porque algunos prueban cualquier cosa y le empieza a ir peor realmente. Pero lo que voy a hacer es esto. En los momentos como que la cosa se estaba complicando, él en obediencia se traslada hasta este lugar y definitivamente el versículo 7 regresa viendo. Ahora, ¿qué pasó en ese momento cuando todos se asombran, sus vecinos, su prójimo, sus discípulos, de aquel milagro que Jesús hizo? Vamos a leer entonces 9 a partir del versículo 8 en adelante. Juan capítulo 9, a partir del 8, dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: no, está bien, soy yo. Sí, soy yo, no tengan duda que soy yo, el que estaba ciego y ahora veo. ¿Sí? Respondió: soy yo. Yo soy, bueno. Versículo 10. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo resultó esto, no? Imagínate que vos mañana, hoy Dios hace un milagro en tu vida, fuiste al encuentro, no, algo pasó en la espiga, bueno, la gloria de Dios se manifestó y te ven cambiado. O vos contás y decís: che, ¿qué te pasó? Algo sucedió en tu vida. ¿Sí? Y mucho más en esto, con esta afección física que él tenía. Y él respondió y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: veas al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. ¿Qué pasa? A ver si nos podemos un poco situar en el ámbito donde se estaba generando este acontecimiento. Jesús se acerca, lo sana, o sea, le unta los ojos, el ciego va y vuelve, pero cuando vuelve con la vista, ¿sí? Que él no tenía, pero Jesús ya se había como borrado, ¿no? Ya no estaba en la escena, ¿sí? Se fue entre telones, fue al costado ahí, quedó el escenario solamente con el ciego y sus vecinos y el interrogante: ¿sos vos o no sos vos? Sí, soy yo. Bárbaro, ¿qué pasó? No sé, vino un tal Jesús, me oró y fui sanado. ¿Y dónde estaba Jesús? Después lo vamos a ver. ¿Sí? Seguimos. Entonces, versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y el motivo por lo cual lo presentaron a este ciego ante los fariseos, dice lo siguiente, el versículo 14: era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. ¿Qué pasaba con el día de reposo? Era un día que la ley marcaba, que precisamente, para ser más claro, era el día sábado, ¿sí? No se podía hacer absolutamente nada. Los judíos, aún hoy, ¿sí? Los más ortodoxos, mantienen esta tradición. O sea, si uno va a lo mejor al barrio de Once, y que es un barrio muy famoso porque es el barrio de los judíos allí en Buenos Aires, y la mujer quiere comprar una tela o algo por el estilo, porque ellos mayormente se dedican a esto y al comercio, saben que más o menos a las 5 de la tarde ya el negocio está cerrando. Y eso se sabe ya. Es algo que está culturizado en Capital Federal. Sí, entonces uno se acerca y dice: bueno, ya a las 6 no hay ningún negocio judío abierto. Y los sábados no trabajan. El día cronológico de ellos, sí, esto lo explico como un extra, comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del otro día. Distinto que nosotros tenemos un calendario gregoriano, ¿no? O sea, y ellos todavía siguen con otro calendario, van por el año 5000 y pico. Ellos festejan Año Nuevo y ya van. Nosotros festejamos el próximo 2018. Ellos todavía por el tema de antes y después de Cristo. Bien. Entonces, seguimos. Y no, bueno, pero vuelvo porque tenemos que hacer énfasis, hago un poquito de énfasis en esto. No se podía hacer absolutamente nada. Entonces, los judíos, los religiosos, los celosos de la época, le recriminan esto a Jesús, o al menos el acontecimiento. Le dicen: ¿pero cómo? ¿Cómo rompe con la ley? ¿Cómo no cumple la ley? Esto es imposible que se haya manifestado de esa forma. Seguimos leyendo. Versículo 15. ¿Sí? Leemos el 14 de nuevo. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Versículo 15 dice: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión
entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que habían recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco le sabemos. Edad tiene preguntarle a él hablará por sí mismo. Los mismos fariseos apelaron a hablar con los padres para confirmar el hecho de que él verdaderamente era un hombre que había nacido ciego, pero los padres se terminan lavando las manos. Diciendo, mirá, si tienen algún asunto que aclarar, háblenlo con él, porque ya él es mayor de edad. Tenía 38 años el pibe, ¿no? Entonces dijeron, bueno, hablen con él directamente. Y ellos se lavan las manos, y ahora vamos a ver por qué. Bien, entonces, versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos se habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, o sea, era el nombre prohibido, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Explico un poquito esto. Una vez que lo vuelven a entrevistar a este hombre, él explica que verdaderamente había sido sanado. Y vieron que a veces Dios nos toca. Dios nos bendice, recibimos un milagro. Y cuando se los queremos explicar a otros, ponen en duda ese tipo de cosas. No, te habrá parecido, habrá sido psicológico, vamos a ver cómo viene la mano, quizás no sea tan así. Y ellos seguían un poco tratando de ver, ¿no? Escarbando la situación, buscándole el pelo al huevo, ¿no? Como dice el refrán. Bien, entonces de última le terminaron cuando un poco lo cansaron a este hombre que había sido ciego. Bueno, a ver, ¿que ustedes qué preguntan tanto? ¿Qué quieren? ¿Seguirle también? Como muchos. Y fue una especie de insulto, y dice que le injuriaron, ¿sí? De alguna forma, le injuriaron, me perdí, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. No, yo a la iglesia evangélica cristiana no, sí, irás vos, pero nosotros no. Yo soy de la mía. Bueno, yo también soy de la mía, donde Dios se manifiesta, donde Jesús con su Espíritu Santo hace cosas que en otro lugar no las hace. ¿Cuántos dicen amén? No me gustó. Bueno, si no, bueno, ahí está. Entonces le juraron. Nosotros sabemos que Dios había hablado con Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Definitivamente, esto aparentemente termina como una especie de tragedia, ¿no? O sea, pobre ciego, si nos ponemos a pensar. Él estaba tranquilo en su condición, limitada, pero tranquilo al fin. Se acercó a Jesús, Jesús se acercó a él y como que las cosas se empezaron a complicar. No solamente en su vida, en su vida mejoraron, pero en su entorno se complicaron totalmente. Con su familia, con sus vecinos y con el asunto religioso. ¿Cómo termina este hombre siendo echado de una sinagoga? Y quiero atender este punto. ¿Por qué? Porque lo sacaron del sistema.
El tema de congregarse en una sinagoga en esta época no solo era religioso, para los judíos era obligatorio. Que te echaran de una sinagoga era peor que te echaran de tu casa, del colegio, del trabajo, de cualquier lugar pensado que te puedas imaginar, que si te echan es demasiado grave. No hace muchos siglos atrás, poquito, 1 o 2 siglos atrás, lugares en Europa, algunos países, civilmente se consideraba una infracción, una contraversión el hecho de no congregarse en una iglesia. Estaría bueno, ¿no? Un poquito aplicar esa ley acá, ¿no? Que tanta libertad tenemos. Menos mal que cayeron 3 gotas. Si caen 4 estamos fritos, ¿no? Sí. Bien, bueno, es viejo esto. Y lo terminaron echando de esa sinagoga. ¿Qué problema? Porque ahora él tenía el milagro, pero se había quedado afuera. O sea, no se podía congregar más. Escuchaba las alabanzas de lejos. Y la predicación la buscaban ahí, iglesiagranrey.com.ar, y veía lo que habían predicado el domingo. Así quedó el tipo, ¿no? Pobre. Ahora voy a esto, y esto es lo más importante, ya casi como la conclusión. Fíjense el versículo 35, dice, oyó Jesús que la habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Hay algo muy importante en todo este relato. Quiero que lo repases en casa, quizás. Porque este hombre había podido experimentar, a pesar de los 38 años de sufrimiento, la bendición de Dios. Yo he visto durante muchos años, personas que han sido bendecidas por Dios. Milagros que ojalá yo los hubiera recibido. Oraciones que han sido contestadas conforme a enfermedades, conforme a trabajo, a falta de trabajo, conforme a lo que cualquier persona pueda pedir. Y yo he visto como testimonio la respuesta de Dios. Lamentablemente, personas que se han quedado solamente con la bendición, con el milagro, pero sin la posibilidad de conocer personalmente a Jesús. ¿Y cuál es la riqueza espiritual? Y esto es necesario que abras tu corazón, tus oídos espirituales, ¿sí? Porque Dios puede hacer muchas cosas en tu vida, como quizás no las haga. Pero lo más importante de este relato es el interés de Jesús para que este hombre que no le conocía, porque solamente había escuchado de él, por eso tengamos en cuenta la primera parte, cuando este hombre vuelve con la vista recobrada, sabía, porque había escuchado que un tal Jesús le había sanado, y él mismo lo declara. ¿Qué te pasó? Si vos estabas ciego, no sé, vino un tipo llamado Jesús y estoy viendo. No sé otra cosa. Yo era el ciego y ahora soy el que veo. Porque Jesús me sanó. Hubo un profeta, se lo discutió a los mismos religiosos que sabían la Biblia de memoria. No sé si ustedes le quieren seguir, esto no tiene ya sentido que lo sigamos discutiendo. No sé cuántos de ustedes saben como maestro de la ley a comparación mía, pero en definitivamente este hombre hizo algo en beneficio mío. Y así fue donde quedó la historia. Y él termina, bueno, con la cuestión de quedar fuera de la sinagoga. Pero vemos el interés de Jesús. Versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole lo fue a buscar. Y se le presentó personalmente. Estaba faltando algo en la vida de este hombre. Y quiero que entiendas esto en esta noche. No sé si has recibido bendición de Dios en tu vida o no, pero que quede en un plano secundario. La prioridad es que vos puedas tener un encuentro personal con Jesús. Por eso muchas personas cuando van al encuentro, no importa cuántos años hacen, y Consolación es testigo, y yo he sido testigo, muchos otros han sido testigos de esto. No importa cuántos años hace quizás que conozcas esto del Evangelio, la Biblia, y a lo mejor enseñaste, estuviste liderando, no sé. Pero cuando vos verdaderamente tenés un encuentro con Jesús, te das cuenta que tuviste un encuentro con Jesús.
Cuando uno habla con una persona que tuvo un encuentro con Jesús, no hay mucho que explicar, no hay mucho que hablar. Hay un entendimiento espiritual que se desprende de un corazón a otro. Uno lo puede ver en el brillo de los ojos, lo puede ver en la expresión desde su corazón por las palabras que dice. ¿Sí? Y ahí se genera, realmente, ahí se genera la verdadera esencia de poder estar con Él. Miren, yo lo llevo en paralelo con esto de la nube de humo y la nube de gloria. Porque el pueblo había podido ver todos los milagros que Dios hizo a favor en esa liberación, en esa nube de fuego, en esa nube que los cubría de día, en el maná, en el agua de la roca. Pero les faltaba un punto importante, el más importante de todos, el tener un cara a cara con Dios. Porque mientras Moisés estaba en el monte, ellos podían experimentar el trueno, el terremoto, podían ver ese humo que era desprendido del mismo fuego. Pero había uno que realmente estaba hablando con Dios. Los demás simplemente estaban aprovechando la manifestación. Puede ser el milagro. Puede ser que en este momento vos, en el momento de adoración o el domingo anterior, en un momento de espiga, puedas haber experimentado una sensación emocional donde no la podés explicar y decir, pero ¿qué pasó con esto? Es simplemente una manifestación. Sí viene del cielo esa manifestación. Esta sanidad que el hombre ciego de nacimiento recibe, obviamente que venía del cielo, porque ya estaba preparado de antemano. Cuando Jesús se presenta ante este hombre, le dice, todo esto ha sido a propósito para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces yo quiero que te dejes de lamentar por tu situación y comiences a enfocarte en ese Jesús. Pero de una manera distinta. Porque quizás estás esperando ese milagro y yo no te puedo dar certeza de que recibas ese milagro o no. Pero sí puedo dar certeza que si tu corazón se abre en cualquier momento que sea, ojalá sea esta noche, vos sí podés llegar a tener un encuentro personal con Jesús. Y el milagro queda en segundo plano. Porque el milagro simplemente es un milagro y va a ser específico conforme a lo que vos necesitás. La gran felicidad de este hombre por el resto de sus días y superó según la expectativa y la necesidad. Porque imagínense esto. Un hombre que era ciego tenía que mendigar. No había escuela braille, no había absolutamente nada. Estaba condenado a las peores de las pobrezas. A no ser que su familia pudiera mantenerle de alguna forma. La mayoría terminaban enfermos, terminaban mendigando. Porque ni siquiera los querían la familia, porque los consideraban malditos. Era un tema todo esto. Hoy hay ayuda social, buena medicina, apoyo. En ese momento no, quedaban afuera. Pero el resto de sus días, él había tenido una experiencia mucho más maravillosa. Y fue Jesús el que la provocó. De poder conocerle espiritualmente. De haber tenido un encuentro personal con Jesús. Ahí completó todo. Y el pueblo de Israel había experimentado aquellas plagas que no le tocaron, pero veía cómo el pueblo de Egipto era afectado. Pudo ver cómo se abrió el mar. Pudieron tener la provisión en ese desierto, pero fueron muy pocos de aquellos hombres los que pudieron tener un cara a cara con Dios. Vamos al libro de Job por un momento. El último capítulo, el 42, dice esto, Job 40, 42:3. La segunda parte del versículo dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Versículo 5, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al ciego le pasó esto. Cuando le preguntaron ¿quién te sanó? Jesús, de a oídas le había oído. Y en algún momento tuvo la oportunidad de verle. Y esa es la segunda gran parte, la segunda primera parte que cada uno de nosotros debemos experimentar. Es muy triste ver personas que han sido bendecidas, familias restauradas, trabajo, provisión, lo que han pedido, han recibido, haciendo la suya.
con la segunda gran parte sin haberla experimentado. Y lo que más quiere Jesús es tener un trato personal con cada uno de nosotros. Dios en algún momento, con su pueblo un poco cansado, le dice a Moisés: yo voy a enviar el ángel delante de ustedes. Y ese ángel a ustedes les va a ayudar a conquistar a todos sus pueblos enemigos. Pero solamente Dios tenía un contacto personal con su líder, con este Moisés. La bendición puede cambiar tu vida, pero la presencia de Dios, aquello personal, te cambia el corazón. Un milagro específico puede llegar a decir: bueno, ahora estoy habilitado. Este hombre a partir de aquí pudo trabajar, pudo desarrollarse, pudo elegir, conocer la vida, saber los colores, saber las formas. ¡Qué bárbaro! Maravilloso. Pero si no tenía ese contacto personal con Jesús, ¿qué selló su corazón? Y eso es lo que Jesús en cada uno de nosotros viene a rescatar, teniendo un encuentro personal. Vamos a estar en pie. Cerra los ojos en el lugar donde estás. Abrí tu corazón. Quiero que te apartes en esta hora de la sensación, del pensamiento que quizás te ha esclavizado hasta hoy, de pensar que lo tuyo no tiene remedio, que es imposible que cambie. El ángel, aquel que Dios había prometido para bendecirlo, para liberarlos, para fortalecerlos, era simplemente la bendición, era la presencia. Pero eso no les iba a ayudar a cambiar el corazón. Ninguno de aquellos hombres, los cuales pudieron experimentar en el desierto su gloria, sus corazones fueron cambiados. Y hoy es la noche en la cual cada uno de nosotros nos tenemos que ubicar, tenemos que pararnos, tenemos que enfocarnos en ese Jesús. Olvídate de tu problema, olvídate de lo que te falta, porque eso es añadidura. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Comenzá a pensar en Él. Él te va a dar la bendición, Él te va a dar la libertad, Él te va a sacar adelante. Pero Jesús no es José, el almacenero, atrás de un mostrador. No tengas ese concepto de Él. Él quiere llevarte a tener una experiencia personal. Este hombre Jesús me sanó, pero nunca le había visto. Job dijo: de a oídas te había oído. ¿Cuántas cosas hemos escuchado, hermanos? Años quizás. Versículos de memoria. Hemos enseñado, pero nunca hemos tenido un encuentro personal con Él. Nunca hemos podido experimentar eso tan profundo, donde más allá después, si nos cuesta o no nos cuesta, nos portamos bien, nos portamos mal, hacemos las cosas como corresponden o no, nosotros tenemos una marca. Conocemos su rostro, conocemos su aliento, conocemos su voz. Padre del cielo, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Oh sí, Señor, levanta tus manos al cielo. Santo Jesús.